Muy buenas noches. Estamos en el tema de los 10 mandamientos. Espero que nos estén acompañando en toda esta secuencia, ¿verdad? Nos hemos tomado el tiempo necesario para estudiar cada uno de los mandamientos, porque como aplican todavía, siguen aplicando para la vida del cristiano. Dijimos que era muy importante que los pudiéramos comprender, sobre todo en la forma de aplicarlos, ¿verdad? Hoy es nuestro objetivo estudiar el 7º mandamiento. Si me acompañan a Éxodo capítulo 20, versículo 14, el mandamiento es sencillo: no cometas adulterio, ¿verdad? La semana pasada estudiamos el 6º mandamiento, no mates. Ahora es no cometas adulterio. La Reina Valera 60 dice no cometerás adulterio. Y bueno, es simple el mandato, claramente especificado, pero tenemos que indagar a cierta profundidad para poder comprender cómo es que nosotros debemos aplicarlo. Porque quizás la mayoría piense, mira, yo no he cometido adulterio, entonces yo nunca he fallado en ese mandamiento. Y no es así. La palabra aquí, adulterio, es el hebreo naaf, que se traduce así: cometer adulterio, o adúltero o adúltera. Hace referencia a aquel que ha cometido adulterio. El mandamiento está en sentido negativo. Ya vimos que tenemos que estudiar el sentido positivo y el sentido negativo de cada mandamiento. Este está estipulado en sentido negativo: no cometas adulterio. ¿Cuál será el sentido positivo? Ahorita llegamos a eso. El punto es que hay que aclarar lo que es el adulterio. El adulterio, según la definición de la Real Academia Española, es la relación sexual voluntaria de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. ¿Entiende? Relación sexual voluntaria entre dos personas, donde una está casada y la otra no. O bueno, puede que las dos estén casadas, pero ellos no son los cónyuges, ¿verdad? Entonces, bíblicamente está diciendo, así de simple, las personas casadas no deben tener relaciones sexuales con ninguna otra persona que no sea su cónyuge. En pocas palabras, el matrimonio demanda y requiere total exclusividad sexual en la pareja. De hecho, la Biblia prohíbe cualquier tipo de relación sexual si no es en el matrimonio, ¿verdad? Si tienes relaciones sexuales antes de casarte, normalmente se utiliza la palabra fornicación. Si tienes relaciones sexuales estando casado, pero con otra persona que no es tu cónyuge, hablas de adulterio. Pero la Biblia condena las dos, ¿verdad? Y en nuestra sociedad hemos llegado a tal punto de libertinaje, de inmoralidad, que algunos consideran que este mandamiento es retrógrada y que no debería aplicar a nuestro contexto actual, ¿verdad? No sé si has escuchado la palabra poliamor, se puso de moda un tiempo. Creo que por ahí todavía ahí andan algunos novedosos que dicen que son poliamorosos, pero no sé si has escuchado el término poliamor. No existen en la Real Academia Española. En teoría, bueno, es relativamente nuevo ese concepto, ¿verdad? Según Wikipedia, de las definiciones que encontré, dice: poliamor es un neologismo que se refiere a mantener relaciones amorosas y o sexuales de manera simultánea con varias personas, con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. El individuo que se considera a sí mismo emocionalmente capaz de tales relaciones se define a sí mismo como poliamoroso. O sea, lo que ellos definen como poliamor, o sea, muchos amores, es que puedes tener relaciones sexuales con varias personas a la vez, o sea, no nada más tu cónyuge, con otra persona que no sea tu cónyuge. O si aún no te casas, pues puedes tener relaciones sexuales con varios. Y dicen de una forma, ahorita lo veo, aquí hay una definición más adelante, dice: quienes lo defienden consideran que el amor no tiene que estar restringido, porque si quieres a alguien y deseas lo mejor para esa persona, eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental. O sea, algunos incluso hablan de hacerlo en forma ética y consciente y madura. Dicen: mira, no te voy a engañar, voy a tener relaciones con otra persona, pero quiero que estés de acuerdo, porque según ellos dicen, yo tengo la capacidad de poder mantener ese tipo de relaciones, yo soy poliamoroso.
La Biblia le diría con otro nombre, ¿verdad? Le diría adúltero, no poliamoroso. Pero a tal grado llega el libertinaje que dicen, oye, no tiene nada de malo si estamos todos de acuerdo, ¿no? Imagínate que la esposa dice, oye, yo quiero tener relación con otro hombre y no quiero engañarte, ¿verdad? Quiero que sepas. Y el hombre dice, bueno, está bien, hazlo, pero yo también puedo estar con otras mujeres. Y si los dos dicen, ¿estamos de acuerdo? Órale, y cada quien va y comete adulterio. Bueno, ellos piensan que ya no es adulterio, que es un nivel de madurez y libertad que muchos no alcanzan. Madurez, entre comillas, libertad, entre comillas. Y es un grado de amor más avanzado, porque dicen, bueno, si tú amas a tu esposa y tu esposa quiere estar con otro hombre, pues ¿por qué se lo niegas? Si la amas, permítele hacerlo. Y tú también vas a poder hacerlo. Entonces, consideran que si los cónyuges están de acuerdo en tener relaciones sexuales con otras personas fuera de ellos dos, si los dos están de acuerdo, entonces ellos dicen, ya no es adulterio. ¿Por qué? Porque no estoy engañando a nadie, no me estoy ocultando de nadie. Tanto esposo como esposa están de acuerdo. Y consideran entonces que ya no es nada malo, ¿verdad? Dicen, bueno, es que ese concepto de adulterio está basado en un concepto antiguo de que esposo y esposa solamente deberían de tener relaciones sexuales entre ellos y con nadie más. Dicen, pero ya hemos avanzado, ya somos más maduros, ya somos de mente más abierta, tenemos mejor manejo de nuestras emociones y capacidades mentales, así que le daremos rienda suelta a nuestras, como dice la Biblia, pasiones desenfrenadas. Digo, no dudo que puedan tener deseo sexual por más de una mujer, ¿verdad? Eso es una pasión humana, pero el hecho de llevarlo a la práctica es una pasión desenfrenada, bíblicamente hablando, es decir, no le estás poniendo límite a ese tipo de pasiones. Pero si ves el mandamiento que dice no cometas adulterio, no trae un asterisco que diga aplican restricciones y luego en letras chiquitas el adulterio no es adulterio si todos están de acuerdo. No aplica restricciones, es tajantemente no cometas adulterio. No importa si están ustedes de acuerdo, no importa si no le ven nada de malo, no debes de tener relaciones sexuales con nadie más que no sea tu cónyuge. Y si no te has casado, entonces con nadie. Pero, ¿por qué? De hecho, eso es lo que algunos dicen, eso es retrógrada, eso es de antes, eso no es de ahora. Bueno, para Dios es tan serio este mandato que lo castigaba con la muerte. Levítico 20:10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Así que es un mandamiento muy serio. Si tú lees todo el capítulo 20 de Levítico, habla de todas las prohibiciones de relación sexual fuera del matrimonio, en el sentido de personas que no son nada tuyo, con familiares, el incesto, con animales, con personas del mismo sexo. Ese capítulo explica todas las prohibiciones. De manera que todo sexo está prohibido a menos que se realice entre los cónyuges en el matrimonio. Le preguntes por qué. ¿Cómo es que algunos aseguran que eso ya es retrógrada y que ya no aplica para ahora porque ahora podemos ser más libres y no ser tan, ellos le llaman de mente cerrada, ¿verdad? Sino que podemos ampliar nuestras definiciones de matrimonio? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué está prohibido y por qué es tan tajante la prohibición que te costaba la muerte? ¿Por qué una persona casada no puede tener relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge, independientemente de si su cónyuge está de acuerdo o no, independientemente de si todos están de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque eso destruye la familia. ¿Se acuerdan que lo vimos en el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios? Lo estudiamos a fondo. Le dijimos, ¿cuál es el problema de que los hijos no honren a los padres como la Biblia dice? Bueno, que va a afectar a toda la sociedad, porque los niños no van a crecer con el concepto de autoridad, van a querer hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? No van a entender cómo funciona o cómo debe de funcionar la sociedad. Entonces, si tienes niños que no honran a sus padres, tienes en el futuro hombres y mujeres que no van a respetar la autoridad, que no va a tener ningún concepto de sumisión
a las autoridades, y eso afecta a toda la sociedad. Y dijimos, ¿por qué es tan grave? Bueno, porque está en el núcleo familiar, y la familia es la base de cualquier sociedad. No sé si lo puedes ver. Si queremos vivir en una sociedad en paz, donde nadie robe, donde nadie tome lo que es suyo, ¿verdad? Donde no haya funcionarios corruptos, donde no haya personas que se prestan ni a robar ni a comprar lo robado, donde haya personas honestas, responsables, conscientes de sí mismos, del resto de los ciudadanos. Bueno, ¿cómo capacitas a toda esa gente para vivir en una sociedad así? En la familia. Y si la familia no está haciendo el trabajo que le corresponde, toda la sociedad va a sufrir los estragos que van a crear esos niños que crecieron, en el caso del mandamiento anterior, que no saben honrar a sus padres, o si vemos en el asunto del adulterio, van a crecer con un concepto equivocado de lo que es la familia. Entonces, el adulterio está totalmente prohibido, bajo pena de muerte, porque literalmente destruye a la familia. No podemos tener sociedades civilizadas sin una familia que transmita, enseña y eduque valores a sus hijos. Si los hijos son educados con los valores correctos en la familia, hablando del contexto que estamos estudiando, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con los principios bíblicos, si tú le inculcas eso a tus hijos, como Dios espera que lo hagas, pues vamos a Deuteronomio 6, 4 al 9, aunque está enfocado en Israel, digo, eso aplica para cualquier familia cristiana también, ¿verdad? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, fíjate, si los padres obedecen este mandamiento e inculcan a sus hijos los valores y principios bíblicos, los hijos cuando crezcan, a su vez, van a instruir y van a educar a los hijos que tengan en los valores a los que ellos les enseñaron. Cuando una familia no cumple eso, cuando los padres no le transmiten los valores bíblicos a sus hijos, dejan a sus hijos totalmente incapacitados, número uno, para vivir en armonía en la sociedad, número dos, para poder transmitirlo a la siguiente generación. Y si varias familias empiezan a tener ese problema y se multiplica el número de familias que no instruyen correctamente a sus hijos, están creando una nueva generación de personas que no van a hacer un bien para la sociedad. Así que si la familia es donde se preparan a los ciudadanos del futuro, la familia debe funcionar como Dios ha establecido, de manera que toda la sociedad pueda beneficiarse. Mira, podemos verlo quizás en la vida diaria. Aquel que se ha casado y que ya tiene hijos y que sus hijos ya tienen cierta edad, puede tener claro el proceso y el beneficio para cada uno de los miembros de la familia. Cuando somos solteros, pues estamos acostumbrados a pensar, en el caso de los hombres, pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Quizás pensamos en nuestra familia, pero principalmente somos nosotros. Lo que estamos haciendo, pensar en nuestro futuro, si estás estudiando o no, si estás trabajando, tienes en mente pues que quizás en un futuro te vas a casar. Hay quienes no piensan para nada en el matrimonio, solamente quieren disfrutar la vida y la juventud que tienen. Okay, el punto es que estás enfocado en ti mismo. Cuando te casas, si eres cristiano, obviamente, bueno, vas a tener que mover tu posición, ¿verdad? En el sentido de que ya no pienso nada más en mí. Ahora mi prioridad es pensar en mi esposa, ¿verdad? Así que dejo un poco el egoísmo, adquiero nuevas responsabilidades, me forzan a ser más responsable, porque viviendo en casa de mis padres, pues mis padres normalmente se hacen cargo de lo más importante. Aunque haya muchas carencias, bueno, ahí está la casa, ahí están las cosas necesarias para vivir, con escasez o no, pero ahí están, tú no lo proveíste, normalmente tú no lo sostienes, son tus padres los que lo sostienen, te cuidan, te proveen de comida, etcétera, etcétera. Pero cuando te casas,
Eso ya no debe de pasar. Lamentablemente algunos todavía siguen dependiendo de sus papás, pero eso es un error. El hombre que ya se casó, bueno, ahora tiene que hacerse responsable de sí mismo y de su esposa en todos los aspectos. Entonces se va a tener que responsabilizar aún más. Si era responsable, bueno, estando casado, ahora es aún más. Ahora agrégale cuando llegan los hijos. Las necesidades crecen, los compromisos crecen, ahora se requiere más dinero, mejor provisión, distintos grados de provisión, conforme los hijos van creciendo, y todo este proceso de crear una familia hace que el hombre sea más maduro y más responsable, ¿verdad? Si es que va a enfocarse en el papel que le corresponde bíblicamente. Lo mismo va a pasar con la mujer. La mujer está enfocada en sí misma estando soltera y luego después va a tener que pensar en su marido y cuando vengan los hijos, ahora se va a enfocar a los hijos. De manera que para el hombre y la mujer, la familia los ayuda a madurar, a ser más responsables, a ser más conscientes de las necesidades del uno del otro, les cambia la forma de ver la vida y el mundo, van a empezar a comprender muchas cosas que sus padres hicieron por ellos, de manera que sean más agradecidos. Hay muchísimos beneficios, pero luego si piensas en los hijos, una familia donde el padre es maduro y responsable y amoroso y cuida y honra a su mujer y le es fiel a su mujer, y lo mismo con la esposa, los hijos van creciendo con un modelo a seguir, con un ejemplo de lo que es correcto. Y si le transmiten los valores bíblicos, estos niños van a estar siendo capacitados para poder hacerle frente al mundo de la manera correcta. Todos los hijos van a enfrentarse al mundo tarde o temprano. El punto es, ¿lo van a hacer de la manera correcta o lo van a hacer de la manera incorrecta? Bueno, si tuvieron una buena educación en casa, y no me refiero simplemente a que los tienes en los mejores colegios o en las mejores actividades, no, lo que tú les transmitiste a ellos. Eso es lo que va a provocar que se convierten en ciudadanos de bien o en ciudadanos que perjudican nada más. Mira, ¿por qué crees que el mundo está como está hoy en día? No estoy hablando de que los hijos tienen que tener todo lo que económicamente requieren y más. Hay muchos hijos que pueden crecer con carencias económicas, pero a pesar de las carencias, si tuvieron a un buen padre y a una buena madre, van a estar totalmente capacitados para enfrentar el mundo y la vida real cuando dejen del hogar, cuando salgan de la casa, ¿verdad? Y aunque hayan tenido carencias económicas, tienen lo más valioso, valores y principios bíblicos que los van a llevar a una vida alejada de muchos problemas, no en ausencia de problemas, obviamente, pero alejado de muchos problemas creados por nosotros mismos, por negligentes. Si tienes principios y valores bíblicos, vas a mantenerte alejado de muchísimas problemáticas y a su vez ellos van a poder transmitirlo a la siguiente generación. Entonces, más que pensar en qué tanto tienen económicamente, bueno, aunque tengas lo mínimo indispensable para sobrevivir, tu padre y tu madre en el matrimonio son fundamentales, ¿verdad? Entonces, cuando los hijos crecen con una figura paterna correcta y una figura materna correcta, la sociedad se va a beneficiar. ¿Por qué hoy en día las cosas están tan mal? ¿Por qué las personas cada vez son más malvadas? ¿Por qué hay cada vez más corrupción? ¿Por qué hay cada vez más engaño? ¿Por qué hay cada vez más matrimonios destruidos, verdad? El adulterio es algo común, muy común. Es algo que incluso se considera normal en muchos círculos de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el ciclo, todo este desorden, toda esta inmoralidad empezó con las familias que no hicieron lo que correspondía. Y normalmente el adulterio es una de las causas principales por las cuales las familias son destruidas. Mira, pensemos en cómo es que el adulterio destroza una familia. Podemos pensar en dos razones muy simples, claras y evidentes. Número uno, cuando el esposo o la esposa comete adulterio, normalmente terminan divorciándose. Pero ya estudiamos el tema del divorcio bíblicamente hablando, ¿verdad? Ahí está en la serie de fundamentos. Después del matrimonio sigue el divorcio. Y estudiamos todo lo que la Biblia dice acerca del divorcio, ¿verdad? Así que podemos decir ahorita, con toda seguridad, que el divorcio no es la consecuencia inmediata del adulterio. El divorcio es una concesión que Dios le da a la víctima en ese caso. Pero eso no significa que necesariamente se debe divorciar. ¿Ok? Así que el divorcio no es causado automáticamente por el adulterio, ¿no?
Se puede optar por el perdón y por buscar la restauración. Pero lo que normalmente sucede es que se divorcian y por lo tanto la familia queda destrozada. Los hijos que queden ya sea con el padre o con la madre van a tener una vida totalmente distinta a la que debieron haber llevado, ¿verdad? Porque en lugar de recibir el ejemplo de valores correctos por parte del padre o de la madre, independientemente de cuál fue el que adulteró, les va a faltar un rol, ¿verdad? Les va a faltar un ejemplo correcto, les va a faltar la instrucción que solo un padre puede dar o que solo una madre puede dar. Así que cuando hay adulterio en el matrimonio, normalmente termina en un divorcio y claramente la familia queda destrozada. Otra causa simple, el adulterio normalmente también lleva a embarazos no deseados, ¿verdad? Y en una de las dos razones, ya sea que el adúltero deje a su familia por irse con esta nueva persona, sea el esposo con otra mujer o la esposa con otro hombre, o al revés, que el adúltero abandona a la otra y la dejó embarazada, o la mujer que fue la adúltera se queda en el matrimonio, pero no sigue la vida con el otro hombre, aún así ese niño que nazca va a tener serios problemas y deficiencias. ¿Por qué? Porque si quedó abandonado, que es la gran mayoría de los casos, crece sin un padre, sin la figura paterna, y aparte crece con todos estos sentimientos de rechazo, que le hacen pensar que no vale lo mismo que otros niños, porque su padre no estuvo con él. Ya lo habíamos dicho anteriormente, las estadísticas dicen que la ausencia del padre de familia o de una figura paternal correcta en la familia provoca que los hombres tienden, o las estadísticas indican que son mucho más propensos a cometer faltas graves a la ley, faltas violentas. Y con las mujeres, dicen, normalmente las lleva a la promiscuidad a edad temprana. Entonces, cuando hay un embarazo no deseado, obviamente, ya sea el niño que van a nacer o los niños que se quedan sin padre por irse con la otra mujer, van a ser afectados. La familia se destruye, ya sea el niño que crece sin la familia adecuada o los hijos que ya tenían el matrimonio, cuando el padre los abandona por formar una nueva familia, ellos quedan con la familia destrozada. En ambos casos la familia se destroza. Y es muy grave que los niños crezcan sin el ejemplo correcto, sin la instrucción de vida. Es muy malo para ellos por todo el sufrimiento que ocasiona y es muy malo para toda la sociedad cuando esos individuos dejen el hogar, traten de ser independientes, traten de ganar su propio sustento, pues vas a tener personas dispuestas a hacer muchas cosas que no harían si hubiesen sido instruidos de la manera correcta. Ahora, a pesar de que el matrimonio no termina en divorcio después de un adulterio, aún así, el adulterio provoca un daño muy grave y muchas veces irreversible. Suele afectar a toda la familia, porque a pesar de que el matrimonio ya ha decidido no divorciarse, los hijos y la parte víctima, el cónyuge víctimo, el cónyuge engañado, quedan con un sentimiento de traición, con una falta de confianza, a veces con resentimientos contra el papá o contra el cónyuge que adulteró, sin contar que se crean complejos, sentimientos de rechazo, sentimientos de inferioridad, sentimientos de que no encajas en el mundo. ¿Por qué? Porque no eres como los demás. Ahora, esto lleva a pensar a algunos que no van a meterse en problemas al adulterar si nadie se da cuenta, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, tú me estás diciendo lo que sucede cuando el adulterio fue descubierto, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta, que lleva el divorcio o no, pero se dieron cuenta que adulteró. Algunos han llegado a la conclusión de que si adulteran, pero nadie sabe, no va a pasar nada. Pero eso también es un error. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge, su pensamiento está en aquella otra persona, ¿verdad? Si es un hombre que está adulterando y tiene engañada a su esposa y a sus hijos, este hombre, su pensamiento, su enfoque va a estar en la otra mujer. Y al revés, cuando la mujer es la adúltera, su pensamiento está en el otro hombre. Y su pensamiento va a estar enfocado en cómo seguir engañando a su cónyuge y a sus hijos. Se va a tener que inventar juntas de trabajo, se va a inventar viajes imprevistos, se va a inventar quedarse hasta tarde trabajando, se va a inventar muchísimas cosas con tal de
sacar tiempo para ir a pasarlo con la otra persona, sea mujer u hombre, ¿verdad? Y de hecho, ese enfoque en cómo mantener el engaño, en cómo seguir engañando a su esposa, a su esposo y a sus hijos, hace que él ya no esté haciendo el trabajo que le corresponde, él o ella, ¿verdad? Ya no van a desempeñar el rol bíblico que les corresponde. ¿Por qué? Porque necesitan mantener el engaño. Y ellos piensan, mientras nadie se dé cuenta, no hay ningún problema, pero no se están dando cuenta que ellos mismos ya están destruyendo la familia. Que cómo van a comunicar principios bíblicos. Aunque sea un hipócrita y esté dispuesto a engañar, su conciencia no lo va a dejar en paz. Y deja tú, aunque tenga la conciencia así muerta, literalmente, y esté dispuesto a engañar a todos y fingir que es un hombre que tiene valores y principios bíblicos, ¿cuánto tiempo le va a durar el secreto? Cuando se descubra, van a echar por la borda todo lo que él les quiso enseñar. De hecho, muchas veces quedan tan destrozados los hijos que no quieren saber nada del Dios del que su padre hablaba. Así que el adulterio daña a la familia, ya sea que se dé cuenta la familia o que no se dé cuenta. La destruye. Si el adúltero no está enfocado en ser el esposo que debe ser, tampoco está enfocado en ser el padre que debe ser, ¿verdad? De manera que la familia empieza a desmoronarse. Entonces, podemos ver, o espero que podamos ver con claridad, que cuando Dios dice no cometas adulterio, no está, como algunos piensan, siendo un aguafiestas, ¿verdad? Limitándonos para que no podamos disfrutar la vida como queremos. Si volvemos al tema del poliamor, ¿verdad? A pesar de que los cónyuges estén de acuerdo en que puedan tener relaciones extramaritales, aún así la prohibición sigue en vigor. ¿Por qué? Porque Dios no está pensando en tus sentimientos. Porque mira, hay casos en los que se comprende la razón del adulterio. No se justifica, pero se comprende. Hay casos donde no es comprensible. Mira, a mí me ha tocado ver muchísimos casos. Y me ha tocado ver casos donde son gente cercana o gente más o menos cercana y otros lejanos, que nada más te enteras de lo que sucedió, o personas que te cuentan su propio testimonio al respecto. Pero he visto muchísimos casos de hombres que parece que lo tienen todo, tienen una familia, tienen un buen trabajo, tienen una esposa que los aman, es una esposa que se cuida, y piensas que ese hombre sería feliz con lo que Dios le ha dado, pero luego sale con que fue infiel. Y en algunos casos conoces a la otra mujer y dices, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué razón había? No, pues que una compañía de trabajo, o en algunos casos era una prostituta o una mujer de la calle. Y dices, ¿cómo cambiaste lo que tenías por irte con esta otra mujer? O sea, ahí no se vuelve como que comprensible. Dices, qué bárbaro. ¿Cuál es tu razonamiento para hacer lo que hiciste si lo tenías todo? Ese es un caso. Hay otro tipo de casos donde dices, bueno, entiendo por qué lo hiciste. O sea, es un matrimonio frío, muerto, sin proximidad, no se muestran amor, cada quien lleva su vida, son personas que viven en la misma casa pero no son una pareja, cada uno cumple con sus responsabilidades en la casa para llevar las cosas en paz, pero no se aman, no disfrutan estar juntos, problemas tras problemas tras problemas, pero no se separan. Bueno, y luego dices, es que cometió adulterio. Puedes decir, bueno, comprendo cómo fue que razonaste, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, es que yo cometí este adulterio porque no recibía el amor que yo merecía, no recibía el cariño que yo necesitaba, no recibía las atenciones de mi cónyuge, estaba muy necesitado y encontré una mujer que me podía dar todo lo que yo quería. O dicen algunas mujeres, encontré al hombre que me trataba como la reina que soy. Aquí nada más soy una esclava, nadie me agradece. Y dices, ok, entiendo tu razonamiento, entiendo que la necesidad de sentirte amado, la necesidad de sentirte atractivo, la necesidad de sentirte deseado, de que te ponen atención, entiendo, había muchos problemas en tu matrimonio y terminaste con otra mujer o con otro hombre, se entiende, pero no se justifica. ¿Sí entiendes la diferencia, no? Puedo comprender cómo razonaste, al contrario del otro caso, dices, oye, tienes todo,
¿por qué engañaste a tu mujer de esta manera, verdad? No era necesario, no te faltaba nada. Y hay hombres que dicen, pues sí, lo tenía todo, pero porque lo tenía todo, me aburrí. Y dices, no, o sea, que tienes un razonamiento totalmente incorrecto. Pero hay otros que dicen, bueno, sí, mi matrimonio es un desastre, no quiero estar en mi casa, no quiero saber nada de esa mujer, pero por alguna otra razón no se quieren divorciar. Obviamente si son cristianos, aunque les pasa a muchos así, dicen, no me puedo divorciar porque no hay ningún caso lícito, ¿verdad? No hay ningún adulterio. Y hay algunos que son capaces de decir, bueno, ¿y si adultero para divorciarme? No entienden la gravedad del adulterio. El adúltero, si lo analizas con cuidado, no es más que una persona profundamente egoísta. Porque dicen, a ver, Hernán, ¿quieres que desperdicie toda mi vida siguiendo casado con esa mujer? O al revés, ¿quieres que desperdicie mi vida seguir casado con ese hombre al que ya no amo y no me ama? ¿Qué hay de mí, verdad? ¿Quién piensa en mí? Bueno, ese es el problema. A eso me refiero, que es una persona profundamente egoísta. Porque el adúltero o la adúltera se concentra en sí mismo, en sus deseos, en sus necesidades, en sus carencias, en ellos. Y se olvidan de los hijos. Dicen, ¿quieres que viva una vida infeliz con tal de que no me divorcie? No, quiero que arregles tu matrimonio. ¿Se entiende? No estoy diciendo, quédate ahí amargado para toda la vida, pero no te divorcies. No, te estoy diciendo, cumple con tu rol, cumple con tus responsabilidades. Tú no puedes provocar que la otra persona te ame, que tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, no puedes. Si hablamos de un amor de complacencia, ¿verdad? Pero Dios sí puede. Y si tú haces lo que corresponde y cumples con tu rol de padre, de esposo, no nada más porque provees, ¿verdad? Todos los ámbitos que requiere, y no voy a profundizar en eso porque ya lo vimos. Si quieres profundizar más en eso, vete a la serie de fundamentos, checa el tema del matrimonio y ahí vienen todos los roles y responsabilidades tanto del esposo como de la esposa. Eso es lo que debes hacer. No estoy diciendo que no te divorcies y quédate infeliz toda tu vida. No, haz lo que Dios te ordena, confía en Él y Dios puede restaurar tu matrimonio. No, pero el adúltero o la adúltera es tan egoísta que no le importan los hijos, no le importa la familia, no le importa el futuro, no le importa a Dios, simplemente quiere darle rienda suelta a lo que siente. Entonces, aunque se comprende por qué adulteró, no lo justifica. No hay nada en la Escritura que justifique el adulterio. Pagarías con la muerte si fueras de esos tiempos. Aunque dijeras, es que él no me ama, como quiera te van a matar por adúltera. Si dices, ella no me ama, como quiera te van a matar. ¿Por qué? Porque la prohibición es así, clara, específica, tajante. No cometas adulterio, indistintamente de si tienes o no tienes, te sientes o no te sientes. Haz lo que corresponde por poner en orden tu matrimonio, por el bien tuyo, por el bien de tu cónyuge y por el bien de tus hijos y en última instancia por el bien de toda la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, si el matrimonio es una institución de Dios y Dios nos ha dado la información bíblica de cómo proceder y el mandamiento es no cometas adulterio, no hay ninguna justificación al respecto. Tú puedes decir, bueno, ¿qué tal si la ley lo llega a permitir, no? Cuando estaban tratando de legalizar los matrimonios entre homosexuales o personas del mismo sexo, decíamos, oye, es que la Biblia dice así, es que no me importa, aquí yo puedo tener derechos y no sé qué, y bueno, les aprobaron en muchos países el matrimonio homosexual. Ahora sabes que quieren legalizar la pedofilia. Digo, si el amor se puede dar entre dos hombres o entre dos mujeres, incluso otros entre un hombre y un perro, un animal y al revés. Hay personas en Estados Unidos que se casan con árboles. Vi unas fotos y un reportaje de una persona que se casó con un árbol, otro de que se casó con una muñeca que era un personaje de anime, y se casaron, y los casaron. Dicen, bueno, si la ley permite que se pueda tener más de una mujer, imagínate que la ley permite la poligamia o el poliamor, entonces ya podemos hacerlo. No, el gobierno no define el matrimonio porque el matrimonio no es una institución gubernamental. El matrimonio es una institución divina. Es Dios quien diseñó el matrimonio, es Dios quien instituyó el matrimonio, es Él quien
rige y controla y pone límites en el matrimonio, así que no se trata de lo que la sociedad apruebe o de lo que hagas en mutuo consentimiento con otras personas. Se trata de obedecer a Dios, porque Él es sabio. Y como lo dijimos al principio, todos los mandamientos no le generan ningún beneficio a Él. Los beneficiados somos nosotros. Ahora, algunos cuando ven, oye, no cometerás adulterio, dicen, no, eso nada me beneficia. De hecho, hace mi vida más miserable. ¿Por qué? Porque no tengo lo que yo necesito. No pueden ver realmente el problema que están generando. El adulterio daña gravemente la familia y por eso está prohibido. Los matrimonios que no están funcionando como deben, no deben optar por la escapatoria de buscar a otra persona que supla sus necesidades. No, tienen que hacer lo que la Biblia les demanda, confiar en Dios y vas a ver, Dios es poderoso para restaurar el matrimonio más destrozado que puedas imaginar. Entonces, no tiene nada que ver si tú y tu cónyuge están de acuerdo en ser infieles. El gobierno, aunque el gobierno permitiera la relación sexual dentro del, digamos, el consenso, si están de acuerdo todos los integrantes en mantener una relación de ese tipo, lo que el gobierno quiera, lo que tú quieras, lo que se acostumbre, lo que la tradición, lo que sea, nada de eso importa para el Hijo de Dios, que debe de hacer lo que la Biblia dice. Entiendo que el mundo no aborrezca todos estos mandamientos. Lo impresionante es que hay muchos cristianos que razonan como el mundo al ver este tipo de mandamientos. Entonces, debemos quedar claros en que la prohibición de no cometer adulterio es, en última instancia, un bien para toda la sociedad. Todo niño merece crecer con la figura correcta de un padre y la figura correcta de una madre, que con amor sacrificial hacen todo lo posible para que en la casa, en la familia haya estabilidad, haya solidez, haya valores y principios bíblicos con los cuales crezcan los hijos, que sean instruidos en ellos, no nada más de palabra, sino por el ejemplo, de manera que estén capacitándose cada vez más para enfrentar de la manera correcta el mundo. Porque el mundo es cruel, el mundo es despiadado, el mundo es frío, el mundo es un lugar en muchos casos horrible. Y los hijos de Dios, aquellos que han crecido con la instrucción bíblica adecuada, van a saber qué es lo que están enfrentando. Saben que ellos van a tener que permanecer ante las presiones del mundo, van a tener que permanecer firmes. ¿Por qué? Porque eso vieron en su casa, eso vieron en sus padres, así se les enseñó y ellos van a ir a aplicarlo. Y poco a poco se beneficia la sociedad con las generaciones que van a continuar con este ciclo de transmisión de los valores bíblicos, ¿verdad? Así que debe quedarnos muy claro el sentido negativo, pero ¿qué es el sentido positivo? Si el sentido negativo es no cometas adulterio, ¿cuál sería el sentido positivo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, el mandamiento en sentido negativo dice no hagas esto. En el sentido positivo, es ¿qué es lo que debes hacer? En sentido negativo, no cometo adulterio. En sentido positivo, ¿qué es? Vamos a las palabras de Jesús. Mateo 5, versículo 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Y como lo mencioné también en el caso de no mates, aquel que le dice a su hermano tonto ya queda, digamos, decía Jesús, ya queda ante el juicio o ya queda ante el tribunal, expuesto al tribunal, según la versión que leas. En este caso, al igual que el anterior, no está diciendo que odiar a tu prójimo y matarlo sea lo mismo, no. Aquí no está diciendo que cometer adulterio y codiciar a una mujer es lo mismo, claro que no. Aquí Jesús nos está ilustrando el sentido positivo del mandamiento.
Recuerda que está corrigiendo la enseñanza de los líderes de aquel entonces, ¿verdad? Todo este capítulo está lleno de, han escuchado esto, pero yo digo esto. Se les ha dicho esto, pero debe ser así. ¿Han oído que se les dijo no cometas adulterio? Bueno, las cosas están así. Jesús les está diciendo, les han enseñado un solo sentido del mandamiento. No les enseñaron el mandamiento completo. Entonces, en el caso de no cometes adulterio, en aquel entonces sabemos que divorciarse era permitido con cualquier cosa, ¿verdad? Aunque fuese totalmente injustificada. No me gustó la sopa que hizo mi mujer, se acabó. Carta de divorcio y vete de aquí. ¿Y para qué hacían eso? ¿Por qué se deshacían tan fácilmente de las mujeres? Porque ya habían codiciado otra. Así que se convencían a sí mismos estos hombres de que no han cometido adulterio porque se divorcian y luego adquieren otra mujer, ¿verdad? Se divorcian de la que ya no quieren y tratan de adquirir, conquistar, comprar, lo que fuese el medio, a la que ellos desean tener. No estoy cometiendo adulterio, decían ellos, ¿verdad? Porque me divorcié y luego me volví a casar. ¿Se entiende? Jesús le dice, no. Cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿A qué se refiere? No se refiere a que codiciarla y adulterar es lo mismo, claro que no. Pero ambas cosas, codiciarla y adulterar, quebrantan ese mandamiento. Una en el sentido positivo, otra en el sentido negativo. Codiciarla, lo que dice el original, codicia, el griego es epithumeo. Desear con lujuria o codiciar. El diccionario Hebel lo traduce así: deseo apasionado, enfocado en alguien o en algo. Entonces Jesús está diciendo, cuando mires a una mujer y la codicias, por lo que dice el griego original, no es vi una mujer y ya, o me pasó un pensamiento y ya. No. Está diciendo, estás enfocado en ella, en la lujuria hacia ella. La estás deseando sexualmente, te enfocas tanto en ella, dejas de hacer otras cosas, en lugar de estar haciendo lo que corresponde, tienes los ojos fijos en esa mujer porque la deseas con lujuria. Y dice Jesús, entonces ya quebrantaste el mandamiento, ya cometiste adulterio. Está hablando del sentido de no la práctica, sino la parte positiva, que es mantente alejado de todas las emociones que te llevan al adulterio. ¿Se entiende? No cometas adulterio en sentido negativo. El sentido positivo es mantente alejado de esos deseos. Entonces, el hombre que entretiene su mente en la mujer que desea con lujuria, está encaminado al adulterio. ¿Se entiende? Entonces, si alguien dijera, no, yo ya me divorcié de esta y me casé con ella, dice, no, estás fallando el mandamiento de no cometas adulterio, aunque no lo has cometido, porque en teoría, legalmente, no ante Dios, legalmente, ante la ley humana, hiciste lo apropiado para no adulterar, pero no cumpliste con el sentido positivo de mantenerte alejado de lo que te lleva al adulterio. ¿Se entiende? Y es tan importante que dice Jesús, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Y algunos dicen, ¿por qué? O sea, ¿por qué algo tan exagerado? Porque si tú ves a una mujer que te atrae y la deseas y entretienes tu mente en ella y estás enfocado en ella porque la deseas con lujuria, dice Jesús, bueno, si es por el ojo, por lo que ves, arráncatelo. Es mejor, dice, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave? Porque no sé si lo estás viendo, pero no nada más es un error tuyo o algo que te afecta a ti. Destruyes a tu familia y afectas a toda la sociedad por los casos que estás haciendo. Las cosas que haces tienen un efecto que va mucho más allá de solamente tu persona. Toda la sociedad se va a ver afectada porque tú estás deseando a esa mujer. Por eso es el punto. Arráncate el ojo, ¿verdad? Arráncate la pierna, la mano, lo que sea. Estás en peligro de la condenación eterna. La Biblia es clara, los adúlteros no van a entrar al reino de Dios. Oye, ¿no hay perdón para un adúltero? Sí hay perdón para el adúltero, pero eso no es ninguna justificante para que tú adulteres confiando en que Dios te va a perdonar. No, porque ese pensamiento lo único que indica que no entiendes el concepto de la salvación, ¿verdad?
no dejamos de pecar para salvarnos, dejamos de pecar porque ya fuimos salvos. ¿Se entiende? Entonces tú debes de buscar la evidencia en ti, de mantenerte alejado del pecado, lo que indica que eres salvo. Y si tropiezas, corres directo a Dios, pero el pensamiento de decir, bueno, al cabo no me voy a perder, ¿verdad? Voy a pecar y Dios me va a perdonar. Ya no entendiste cómo funciona la salvación. Ese es el peligro, que cuando tú dices, bueno, lo voy a hacer, al cabo Dios me va a perdonar porque yo no me puedo perder, ese pensamiento muy probablemente indica que no eres salvo. Porque el que es salvo sabe que no peca por gratitud a la salvación que se le dio. ¿Se entiende? No va a buscar la justificación para pecar que al cabo que se siente seguro. No, porque ese pensamiento muy probablemente indica que tú no has sido regenerado. Entonces, en el sentido negativo, no cometas adulterio. Si nunca has llegado a la práctica de adulterar, eso no significa que estás cumpliendo el mandamiento. ¿Qué estás haciendo con tu mente? ¿Qué haces con esos deseos que pueden ser naturales al género humano? La carne es opuesta al espíritu. Puede ser que un hombre o una mujer sientan atracción física hacia otro que no es su cónyuge. Es posible hablando carnalmente. Claro que es posible, si no, no habría tanto adulterio, ¿verdad? Claro que es posible. El punto es que esa emoción no proviene de Dios y tienes que matarla, mortificarla, frenarla, mantenerla en línea. Entonces, si tú te entretienes la mente con la mujer que deseas con lujuria, ya faltaste el mandamiento. Entonces, no pienses, yo he cumplido ese mandamiento, o como yo nunca he robado, yo nunca he matado, estoy cumpliendo la ley. No, porque te falta el sentido contrario. Cada mandamiento tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Entonces, aquellos que a veces preguntan, ¿por qué es mala la pornografía? Bueno, aquí está la clave. Estás enfocado en un deseo lujurioso hacia una mujer que no es tu cónyuge. No, pero no estoy casado. Lo mismo. Fuera del matrimonio, no nada más se prohíbe la relación sexual física, sino en el mismo sentido todo aquello que te llevaría a eso. El asunto es cómo es que no estás refrenando tu mente y tus deseos. Si no lo estás haciendo en el ámbito sexual, estás faltando a este mandamiento. Pero espero que puedas ver que Dios no lo está haciendo como un acto egoísta, como dicen algunos, para quitarle lo divertido a la vida. Hay algunos que están de soltero, e incluso entre los cristianos, yo me acuerdo que decían, oye, ¿por qué Dios nos arruina la vida así? ¿Por qué me permite tener deseos sexuales, pero no me permite casarme? Y algunos razonaban así, fíjate, ¿cómo es posible que, imagínate que me voy a casar mañana, ¿verdad? Entonces, hoy, un día antes de casarme, si yo le doy rienda suelta a mis deseos sexuales con mi futura esposa, peco. Pero mañana, una vez que estamos casados, si le doy rienda a mis deseos sexuales con mi ahora esposa, ya no peco. ¿Cuál es la diferencia? Un pacto, ¿verdad? Que es el matrimonio. ¿Por qué Dios, si ya sabe que me voy a casar con ella, por qué no dice, bueno, lo puedes hacer siempre y cuando la boda sea segura? No, porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Y Dios no está tratando de hacerte la vida aburrida o de desearte el sufrimiento porque tienes que luchar con tus deseos. No, no es eso, es por el propio bien tuyo, de tu futura esposa, de la futura familia que van a formar y, en última instancia, de toda la sociedad. ¿Se entiende? Cuando digas, ¿cuál es la solución a este mundo? ¿Por qué estamos tan mal? No digas, necesita otro presidente. México no necesita otro presidente. Bueno, un presidente mejor. Sería muy bueno que fuese un mejor presidente, pero eso no va a cambiar nada. Bueno, mejorar las escuelas, ayudará un poco a refrenar la maldad, pero eso no va a solucionar tampoco el problema. ¿Dónde está el problema? En las familias. Que ya nadie tiene como útil los valores bíblicos. No entiendo, piensan que no sirve para nada lo que la Biblia dice. Y precisamente lo que la Biblia dice es lo que nos va a hacer libres de tanta maldad y tanto sufrimiento. ¿Cuál es la solución en nuestro mundo? El Evangelio. Familias transformadas. Que el padre sea un padre, que sea un hombre y que sea el esposo que debe de ser. Todos estamos llenos de defectos, pero la lucha continua y constante por ser lo que debe de ser de parte del papá, de parte de la mamá, es un enorme beneficio a los hijos.
Eso es lo que el mundo necesita, el Evangelio de Jesucristo en primera instancia, para que la familia sea transformada. Y si la familia es transformada, la sociedad va a ser transformada. ¿Se entiende? Me digas, necesitamos mejores planes gubernamentales o estrategias sociales o métodos de aprendizaje. Cualquiera de esas cosas, si no tiene como objetivo predicar a Cristo, el arrepentimiento de los pecados y la salvación que solo obtenemos por medio de la muerte y resurrección de Cristo y su vida justa, de nada va a servir. Así que los cristianos no deben estar luchando por cambiar la sociedad haciendo algo que no tiene nada que ver con el Evangelio, porque de nada va a servir. El problema está en cada individuo, en que son esclavos del pecado. Y para que ese individuo sea renovado, solamente Dios puede hacerlo. Necesita escuchar el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, el mandamiento es simple: no cometas adulterio, pero entender el porqué, cuáles son los problemas que se generan, cuáles son los beneficios de no adulterar, debe permitirnos tener un concepto más claro y pensar, esto es solamente para el beneficio de nosotros, como hijos de Dios, de nuestras familias y de la sociedad, aunque la sociedad no sea cristiana. Toda la sociedad, aunque aseguran que de nada sirve lo que la Biblia enseña, aún así, toda sociedad necesita hombres responsables, maduros, sacrificados, que protejan y guarden a su familia. Lo necesita, la sociedad lo necesita. Por eso es asombroso que haya gobiernos que evitan la instrucción bíblica en escuelas, en lugares públicos. No entienden lo que es la Escritura y se entiende que no la entiendan, ¿verdad? Pero aún un ateo, que he escuchado el testimonio de varios ateos que siguen siendo ateos, pero dicen así: el cristianismo es un bien para la sociedad. No creen en Dios y no están dispuestos a creer en Dios. Pero si el cristiano hace lo que la Biblia dice, ellos mismos, aunque son ateos, reconocen que hay un enorme beneficio para la sociedad. Así que aún los que se dicen ateos, que no pueden ver los beneficios de vivir la vida cristiana, ni siquiera pueden ser ateos serios, ¿verdad? No han estudiado con detalle la Escritura. Simplemente repiten lo que otros ateos dicen. Pero el ateo que ha estudiado la Escritura, aunque niegue que hay un Dios, no puede negar el enorme beneficio para la sociedad si la gente vive de acuerdo a los estándares bíblicos. Entonces, hay mucha necesidad de nuestra sociedad y no podemos cambiar a toda la sociedad, pero podemos empezar con nosotros, con nuestras familias. Pensar en nuestros hijos, que estén preparados para enfrentar el mundo y que a su vez puedan preparar a la siguiente generación. Y de a poco, de lo que nosotros podemos hacer, estaremos enviando mejores individuos a la sociedad. Individuos mejor capacitados para enfrentar la vida. Ahorita la gente se ofende por todo, ¿verdad? No quiere la realidad porque le duele. No, necesitamos hombres y mujeres que saben lidiar con el dolor. No hombres y mujeres que les evitamos el dolor. No. Que saben lidiar con el dolor. Que saben lidiar con la necesidad, que saben enfrentar la vida sabiendo que con Dios todo lo pueden hacer, que confiando en Dios y siendo fieles a su palabra, aunque no van a evitarse todo dolor y sufrimiento, van a evitarse muchísimos problemas, muchísimos dolores y muchísimos sufrimientos. Esos son los ciudadanos que necesitamos y los únicos que pueden formarlos son los que viven de acuerdo a los principios bíblicos. Realmente nuestro mundo necesita a Cristo, pero rechazan a Cristo. Ok, hagamos nuestra parte. Entendamos los 10 mandamientos, que es nuestro propósito. Apliquémoslos en nosotros, inculquémoslos en nuestros hijos y estaremos aportando quizás un granito de arena para que las generaciones futuras no tengan tantos problemas como las nuestras. Hasta aquí nos quedamos hoy entonces. El mandamiento del adulterio, sin duda alguna, es por nuestro propio bien y por el bien de las familias, por consecuencia para el bien de la sociedad. Si tú tienes problemas en tu matrimonio y pasa por tu mente la tentación de adulterar, entiéndelo, el adulterio jamás
te va a sacar de tus problemas. Al contrario, te va a generar muchos más. No nada más a ti, a tus hijos. Y muchas veces incluso a los hijos de tus hijos, por los problemas que generas en ellos. Así que no, el adulterio nunca es la salida. La palabra de Dios es la salida. Aunque no sientas, aunque no quieras, oblígate a hacer lo que Dios quiere y te aseguro que vas a ver grandes cambios en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque en tus fuerzas, en tu poder, en nuestras capacidades, no podemos hacer cambio alguno, pero Él sí. Esa es la buena noticia. Él es todopoderoso. Si Él lo quiere, no hay nadie que lo pueda evitar. Entonces hay que buscarlo a Él. No destruyes a tu familia porque tienen necesidades. Acude a Dios para suplir las necesidades y atiende a tu familia. Así que antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a orar. Señor, concédenos ser hombres y mujeres fuertes que puedan resistir la tentación del adulterio. Aquellos que no tienen razón alguna para pensar en adulterio o aquellos que se sienten con muchas razones, Padre, líbranos del mal. Líbranos de los deseos que nos exponen al mal. Queremos obedecer en el sentido positivo y en el sentido negativo. Quizás la gran mayoría de nosotros nos hemos mantenido alejados del sentido negativo. No hemos cometido adulterio, pero ayúdanos, Padre, hombres y mujeres, ayúdanos a mantener nuestras mentes alejadas de los deseos que nos van a meter en problemas. No nos permitas llevar una amistad más cercana con otra persona que no sea nuestro cónyuge. No nos permitas tener un confidente que no sea nuestro cónyuge. No nos permitas sentirnos, Señor, aceptados, amados con una persona que no sea nuestro cónyuge. No, Señor. Si tenemos problemas en nuestro matrimonio, enséñanos a enfrentarlos como tú lo demandas. Hablar claro, hacer la parte que nos corresponde, escudriñar tu palabra y aplicar lo que hemos aprendido para que veamos el milagro que solo tú puedes hacer, la restauración. Restáuranos, Padre, restaura los matrimonios, de manera que puedan permanecer firmes ante las adversidades. Te lo rogamos, Señor, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras familias y por toda nuestra sociedad. Gracias de antemano, porque si pedimos conforme a tu voluntad, sabemos que nos será hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos a la sección de preguntas. ¿Ya hay preguntas? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, son dos preguntas, pero te las voy a hacer en una sola, o sea, corriditas las dos, porque es de la misma persona y se refiere a lo mismo. Dice, Mayela La Rosa Cabrera dice, pastor, en el caso que un niño nace de un adulterio, ¿ya estaba predestinado que ese niño naciera así? Y luego dice, y cuando alguien aborta, ese niño, fruto del adulterio, también estaba predestinado que ese niño iba a morir y que la madre no tendría ese hijo. Claro, la respuesta de eso es que Dios es soberano. Si Dios es soberano, significa que Él hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. De manera que si Dios es soberano, ni una sola partícula, ni un solo átomo en el universo se mueve sin que Dios lo haya permitido. Jesús lo dijo en otras palabras, dijo, ninguno de estos pajarillos cae sin que Dios lo permita, ¿verdad? Entonces, si hubo un niño producto del adulterio, ¿fue algo que Dios permitió? Obviamente porque así lo había ordenado, sí. ¿Significa que Dios provocó el pecado? No, lo permitió. Y ese niño que crece en una familia destrozada no tiene, o sea, no está perdido y sin esperanza. Para eso es el Evangelio, para predicarlo a toda criatura, ¿verdad? Si un niño fue abortado, claro que fue algo que Dios permitió. Nadie podría hacer algo que Dios no haya permitido. De hecho, si no hay más maldad de la que vemos actualmente, es porque Dios no la está permitiendo. En el caso de que la permita, como en el caso de Sodoma y Gomorra, como en el caso de Canaán, con todos los heveos, fereceos, jebuseos y todos esos eos, claramente especificó Dios que había dejado que su pecado llegara hasta un grado en el que los juzgaría. Como Sodoma y Gomorra, los exterminó a causa de la gravedad del pecado, pero es algo que Dios ya ha permitido, como le dijo a Abraham, que tenía que pasar 200 años para que la maldad del amorreo llegara al punto donde Dios tenía que juzgarlos, matar a muchos de ellos y a otros expulsarlos. Así que, sí, todo lo que pasa
Lo que es agradable, lo que es desagradable, lo que vemos como bueno o como malo, todo pasa porque Dios lo permite. Bien, pastor. Siguiente pregunta dice Miriam Martínez. Dice, si una persona adúltera y sigue en la iglesia y el pastor lo sabe, el pastor le dice, decídete con quién te quedas, y el pastor aún lo sigue poniendo como ejemplo o lo deja servir en la iglesia, ¿es bíblico? Claro que no. La Escritura marca el proceso a seguir. Mateo 18, versículo 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no, ve y busca 2 o 3 testigos para que lo confronten, ¿verdad? Versión Hernán Valdés, parafraseada. Si no les hace caso, dilo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, lo que debe suceder aquí es que el adúltero debe ser confrontado en privado primero, ¿verdad? Pero si el adúltero tenía una responsabilidad, era un diácono o era un anciano, eso lo descalifica para seguir en el puesto y tendría que ser removido. Se arrepienta o no se arrepienta, tendría que ser removido. Y si va a ser removido, se va a tener que decir públicamente lo que sucedió. O sea, para alguien que está en una posición de autoridad y responsabilidad, es mucho más grave el asunto que para alguien que no lo está. Sin embargo, el proceso es el mismo. Entonces, tú no le puedes rogar al adúltero que escoja con quién se queda. Número 1, ¿por qué? Porque Dios concede el divorcio en esa situación. Así que se tiene que hablar con la víctima del adulterio, el cónyuge engañado, para preguntarle qué va a decidir hacer. Porque Dios, en el caso Jesús mismo, le concede la oportunidad o la opción a deshacer el matrimonio. Así de grave es el adulterio para Jesús, que deja a tu criterio divorciarte. Entonces, más que preguntar al adúltero con quién se queda, la pregunta bíblica es, la parte inocente, ¿vas a proceder al divorcio o este hombre crees que te ha dado evidencia de su arrepentimiento? Si te ha dado evidencia de arrepentimiento, ella puede decidir continuar con el matrimonio, si no lo deshace. Y el adúltero se le debe confrontar, y si no se arrepiente, se tienen que traer testigos. Y si él sigue justificando lo que hizo, se tiene que decir a la iglesia, y si sigue, lo expulsas. Ese es el proceder bíblico. Cualquier cosa que se haga de otra manera, ya es un pecado, porque no se está respetando las palabras claras, explícitas de Jesús en Mateo 18, 15 al 17. Siguiente pregunta, pastor. Marta Alfonso dice, cuando se ha cometido adulterio y la persona traicionada también lo hace por venganza, por poco tiempo, pero después se arrepiente, ya marcó a sus hijos, ¿cómo guiarlos después para que ellos no lo repitan? Pues es que eso tú no lo puedes controlar, ¿verdad? No sabemos a fin de cuentas lo que van a hacer nuestros hijos. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de hacer lo correcto, pero te metes en muchos problemas, porque no vas a tener una autoridad moral, ¿verdad? Es como el doctor que está fumando y te dice que no fumes. Dice, por favor, tú lo estás haciendo. Es como si un padre le dijera a su hijo, no fumes, pero él fuma. Dices, no tienes la autoridad moral, o sea, no te creo porque tú lo hiciste. Entonces, muchas veces eso es un problema grave, porque los hijos van a decir, tú me dices que no lo haga, pero tú lo hiciste, ¿por qué te voy a creer? Y genera un problema de autoridad, ¿verdad? Porque ¿cómo le exiges algo que tú no cumpliste? Claro que no, para nada se invalida el mandamiento bíblico. El punto es que tienes que demostrarle a tu hijo que ya no eres la misma persona, que Dios te transformó y que Dios tiene el poder de transformar a aquellos que se humillan ante Él. Y esa es la única esperanza que tendrías como padre, ¿verdad? Dando el ejemplo correcto de cómo Dios puede transformar a una persona, cómo Dios le puede dar genuino arrepentimiento y poder dejar eso totalmente atrás. Esa es la única esperanza que puedes tener como papá o como mamá para darle el ejemplo correcto a tu hijo a pesar de lo malo que hiciste. Tienes que comprobarle que eres una persona íntegra que cometió un error grave, pero que Dios lavó, restauró y que sería impensable que tú volvieras a hacer eso. ¿Se entiende? Es lo único que podemos hacer para tratar de... Porque no podemos enmendar lo que hicimos ni el mal ejemplo que dimos, pero mostrar cómo en Cristo hay esperanza.
Y si ellos pueden constatar que efectivamente Dios te transformó, no van a tener conflicto en seguir los mandamientos de Cristo, aunque saben perfectamente que tú pecaste. Pero si tú eres la evidencia del poder transformador de Dios, entonces pueden avanzar con confianza hacia ti, sin sentirse traicionados, aunque el dolor nunca se les va a olvidar, ¿verdad? Pero pueden entender que cuando ellos cometan algún pecado grave, también pueden acudir a Dios y ser transformados y renovados, ¿verdad? Esa es la única esperanza que tenemos para dar un ejemplo correcto a nuestros hijos cuando cometimos una falta grave. Siguiente pregunta. Miriam Martínez dice: si un adúltero o fornicario es cristiano y pasa tiempo y no recibe disciplina del Señor, dice, ¿era cristiano o no era? O para la disciplina del Señor tarda años, o depende de Dios, o al contrario, en vez le llegan bendiciones, dice. ¿Cómo puede tomar uno eso? Me parece que no comprendes bien lo que es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios en ese caso no es algo sobrenatural necesariamente, porque Dios ha instituido que la disciplina se aplica en la iglesia, Mateo 18, 15 al 17. Entonces, si alguien dice, bueno, adulteró, pero Dios no lo ha disciplinado, bueno, quizás te refieres a que tú estés esperando que le vaya mal en su vida. Algunos ven así la disciplina de Dios, pero eso no procede de la Escritura. Claro que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero la disciplina bíblicamente se imparte por medio de la iglesia. Cuando alguien peca, va y se le reprende, ¿verdad? ¿No entiendes? Entonces traes testigos. ¿Sigues con lo mismo? Lo dices a la iglesia. ¿Sigues con lo mismo? Expulsado. Ya no te consideramos cristiano. Oye, ¿por qué? Porque tu evidencia dice que Dios no te ha dado arrepentimiento. Ese es el proceso de disciplina. Y depende del grado de responsabilidad que tenía, puede perder la capacidad de seguir sirviendo, ¿verdad? Hasta que tenga suficiente evidencia de arrepentimiento, que sea constatable por todos. Pero fíjate la parte fundamental que tiene la congregación. Lamentablemente muchas congregaciones no son bíblicas y no entienden ni saben nada de la disciplina que deben estar haciendo. Pero eso también sería una señal de que Dios no lo está disciplinando. O sea, la disciplina tiene que ser, en muchos casos, el primer alcance, el primer paso de la disciplina que Dios da es por medio de la congregación. Si no hace caso a la congregación, va a terminar expulsado. Dices, bueno, es que en la congregación donde está nadie sabe de eso, nadie le enseña o no quieren hacerlo. Bueno, entonces, si este individuo no está dando evidencias de arrepentimiento, bueno, es muy probable que Dios lo haya entregado, como dice Romanos 1, lo entregó a sus propios deseos, a sus propios pensamientos para que haga lo que no convenga. ¿Se entiende? Pasó con Judas. Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. No le impidió que fuera a entregarlo. Al contrario, le dijo, lo vas a hacer, ándale, hazlo. Lo entrega a sus propios deseos. No le estorba, sino que lo deja continuar con su pecado. Decías, incluso le da bendiciones. Mira, ve el ejemplo de un narcotraficante. Los narcotraficantes son famosos porque tienen mucho dinero. Y mucha gente piensa que esos bienes materiales son una bendición. Dice, oye, ¿por qué si el narcotraficante hace mucho daño y está en contra de la ley, por qué Dios lo bendice tanto? Espérame, ¿cómo llegaste a la conclusión de que lo está bendiciendo? Mira la camioneta que trae, mira la casa donde vive, mira dónde viaja. ¿Se entiende? Dicen, ¿por qué Dios lo bendice? No, un momento. Cuando Dios bendice, no necesariamente vas a tener buenos bienes materiales. En el caso de Job, perderlo todo y quedar con una especie de sarna fue una bendición. ¿Por qué? Porque lo llevó a conocer mejor a Dios. ¿Se entiende? Entonces, si alguien está haciendo algo equivocado, como un narcotraficante, y él se siente bendecido porque tiene bienes materiales y porque Dios no lo corrige, le deja que viva la vida que él quiere, esa es una terrible noticia. Porque la Escritura dice que a los que ama, a los que recibe por hijos, los azota y los disciplina. Y si tú ves a un hombre que está pecando y Dios no interviene en su vida, cuando ves que en la iglesia no hay nada de disciplina, ¿verdad? Dices, bueno, no interviene en su vida, lo deja continuar y sentirse feliz por lo que hace, muy probablemente no es hijo de Dios y Dios lo entregó a sus propios deseos. Es lo peor que le puede pasar a una persona, que Dios te deje hacer lo que tú quieres. El verdadero amor bíblico es por medio de la confrontación al pecado, por medio de la corrección y la disciplina. Y si Dios no está haciendo eso con una persona, es algo que debería espantarlo, porque muy probablemente se hace la evidencia
de que no es hijo de Dios. Bien, pastor. Siguiente pregunta. Perla Preciosa dice: pastor, ¿hay alguna razón porque la ley dice que hay que apedrear a la mujer a muerte si ella tiene relaciones con alguien sin estar casada y que hay con el hombre? Dice, ¿o será porque en la mujer hay más evidencia cuando estuvo con alguien? No. Y en el hombre no hay evidencia y puede mentir y la mujer no. Bueno, en aquellos tiempos. No, el mandato es apedrearlos a los dos, lo leímos en Levítico 20. Cuando hay adulterio se debe apedrear al adúltero y a la adúltera. Obviamente para que sea adulterio significa que los dos voluntariamente lo hicieron. Porque si él lo hizo voluntariamente y ella no, entonces es violación. Y el que muere es el violador, ¿verdad? No ella. Pero si es adulterio, lo que requiere que los dos voluntariamente lo hagan, a los dos los mataban. Ahora, en el caso del Evangelio, cuando los hombres trajeron a la adúltera nada más, no estaban aplicando la ley como corresponde. Porque si estaban tan deseosos de aplicar la ley de Moisés como le dijeron a Jesús, tuvieron que haber traído también al adúltero. La ley de Dios implicaba la muerte de ambos. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice William Ventaligera. Dice, cuando tu cónyuge no quiere tener relaciones sexuales, ¿qué se debe hacer? Bueno, según el apóstol Pablo dice, no se mantengan separados, sexualmente hablando, a menos que sea por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Entonces, si no llegaron a un mutuo acuerdo para dedicarse a la oración, está pecando. Y si está pecando, Mateo 18, versículo 15, repréndelo estando tú y él solos. No te hace caso, trae testigos. No te hace caso, dile a la asamblea. No te hace caso, expúlsenlo. Aplica, Mateo 18, 15 al 17, aplica para cualquier pecado, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, en la familia, en lo que sea. Ese es el proceso a seguir. Obviamente son temas muy sensibles, ¿verdad? Que esta pareja o este cónyuge va a tener que razonar y saber a qué consecuencias se va a enfrentar, porque precisamente ese proceso de Mateo 18, 15 al 17 está diseñado también para refrenar la maldad, ¿verdad? Quizás no va a sentirse muy espiritual de que, bueno, sí, por Dios lo voy a hacer, pero a veces nada más por miedo a ser expuesto, va a estar dispuesto a cambiar. Entonces, o demuestra el arrepentimiento que solo Dios da, o refrena la maldad, pero hay beneficio al aplicarlo. Ese es el camino a seguir bíblicamente hablando. Siguiente pregunta, pastor. Mauricio Landín dice, pastor, ¿cómo se interpreta Mateo 5:29 con la predestinación? ¿Significa que la persona no ha sido regenerada? Ok. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Mira, Pablo dijo, cuida tu salvación con temor y temblor, ¿verdad? Porque Dios pone el querer como el hacer. Lo que se espera en alguien que es cristiano es que tenga un sentido de urgencia por evitar el pecado. Entonces, cuando Jesús pone esta situación y el contexto de con quién está hablando, ¿verdad? Cuando tú estás codiciando a la mujer y lo haces pensando que no estás pecando, sino que es algo que entretienes y estás dispuesto a hacer y lo disfrutas y planeas y te imaginas, fíjate bien, ya no te estás portando como un cristiano debería comportarse. ¿Se entiende? Ahora, la advertencia es la misma. Oye, bíblicamente dice que hay personas que se piensan cristianos, pero no lo son. Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros. Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad nunca los conocí. Así que hay una fe muerta, como dice Santiago, una fe muerta, una fe que no tiene obras. Y la advertencia es para cualquiera que está en una actitud, en un comportamiento que no es propio de un cristiano que busca santificarse, sino que se está comportando como aquel que tiene una fe muerta, que cree, que confía, pero no lo demuestra en sus obras. La advertencia es esa. Si realmente te consideras un hijo de Dios, más vale que hagas todo lo posible por no ser arrojado al infierno. ¿Por qué? Porque debes cuidar tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer. ¿Se entiende? Esta advertencia es para aquel que se está comportando como alguien que tiene una fe muerta. Es despierta, ojo,
lo que estás haciendo no está demostrando que eres un hijo de Dios. Por eso el llamado es, córtate la mano, sácate el ojo. Haz todo lo que puedas para evitar ir al lago de fuego, al infierno. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, ese va a ser tu interés. Es un llamado a que reacciones. En ningún momento se está poniendo en duda tu salvación. Es una advertencia de que tú mismo te asegures. Como dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La seguridad de la salvación no proviene simplemente de un acto meramente intelectual, sino de una comprobación en tu vida, ¿verdad? La lucha contra el pecado, el arrepentimiento continuo en las cosas en las que caes, eso me dice que soy un hijo de Dios. Pero hay personas que piensan que simplemente porque saben que la salvación no se pierde, entonces pueden seguir viviendo, pecando como si no pasara nada, y la advertencia es para ellos. Hey, más vale que reacciones como se supone que un hijo de Dios debe reaccionar, o vas a ser al lago de fuego porque quedas en evidencia de que no eres hijo de Él. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una fe muerta. Muy bien, pastor. Siguiente pregunta, Mayela La Rosa Cabrera dice, ¿cómo podría explicar a una señorita cuando los pasos de Dios se guardaron hasta el matrimonio y después se divorciaron y el otro matrimonio fueron fornicarios y siguen juntos? Ambas parejas no son creyentes y cuando le explico, ella me dice que por gusto se guardaron. Bueno, para empezar, estás haciendo algo muy complejo, porque la Escritura dice que el hombre natural no comprende las cosas de Dios, porque se deben discernir espiritualmente. Entonces, si tienes una persona que dice, ¿por qué yo me guardé hasta el matrimonio y me divorcié? Y otros no se guardaron y no se divorciaron, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, ellos estarían asumiendo que unos hicieron algo bueno y otros hicieron algo malo. Pero la verdad es que los dos están haciendo algo malo. Porque el simple hecho de que te guardes ante el matrimonio por puro gusto, eso no lo convierte en una buena obra. Porque para que una obra sea buena, tiene que ser hecha para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que merece gloria. ¿Se entiende? Entonces, si tu motivación es agradar a Dios, pero hiciste algo que resulta que fue algo que Dios ordenó, no te cuenta como una buena obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo seguiste haciendo por tus propios deseos, por tus propias decisiones. Entonces, número uno, los dos están mal porque no tienen a Cristo. ¿Se entiende? Número dos, el hecho de que tengas a Cristo y te hayas guardado, en ningún lado en la Biblia se garantiza que nunca llegarías a un divorcio. Ahora entiendo que si no son cristianos, se divorciaron de manera ilícita. La Biblia solamente permite dos condiciones para el divorcio: la inmoralidad sexual o que el no creyente abandone. Solamente esas dos. Entonces, si un cristiano se guarda hasta el matrimonio y luego se divorcia de forma lícita, no hay ninguna contradicción, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si el divorcio es lícito, porque Dios lo permite, sigue estando en la voluntad de Dios. Y entendemos que si Dios es soberano, eso es lo que Dios había ordenado para mi vida, ¿verdad? No hay ninguna garantía de que el Hijo de Dios nunca se va a divorciar. Ni lícita ni ilícitamente hablando. Hay muchos cristianos que se divorcian sin hacerlo lícito, y en la carta a los Corintios también lo ves. Pero eso es un pecado, y a veces Dios permite que tropecemos para enseñarnos, ¿verdad? Así que en el caso de los que no son cristianos, yo no veo por qué se requiere una explicación. Los dos están sin Cristo, los dos van camino al infierno, no hace ninguna diferencia. En el caso del cristiano, aunque hayas caminado con Cristo toda tu vida, en ningún lado de la Biblia se garantiza que no vas a tener un divorcio. Así que ahí hay que entender bien el punto ¿verdad? Es caminar con Dios para crecer en santidad, llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito de la vida cristiana. ¿Qué pasa en mi vida si me duro mucho tiempo casado, o si me divorcio lícitamente, o si me morí a temprana edad, o pierdo un familiar? Nada de eso tiene que ver con una contradicción o un problema con lo que Dios ha dicho, porque en ningún momento se nos ha asegurado, ni garantizado, ni prometido una vida libre de problemas, ¿verdad? Lo importante es el crecimiento, nuestra madurez, nuestro conocimiento de Dios, nuestra santidad. Esa es la evidencia del cristianismo, no lo que pasa alrededor. Sí. Siguiente pregunta, dice Juan Villarreal.
buenas noches. Dice, ¿podrían todos los mandamientos tener sentido positivo y negativo? ¿Sí? Cada mandamiento tiene un sentido positivo y uno negativo. Y los hemos estado analizando en lo que vamos. Ok, siguiente pregunta. Araceli Munguía dice, pastor, ¿me puede explicar Mateo 5:32 sobre el adulterio? Dice, ¿qué hay si ella fuera la adúltera? ¿Qué hay si ella fue la adúltera, se divorció y luego se casó con otro hombre que era soltero antes de conocer a Cristo? ¿Pecaron? Claro. O sea, si alguien es adúltero y se divorcia, para empezar, me está diciendo que no es creyente, ¿verdad? Se volvió a casar y luego conoció a Cristo. Bueno, todo lo que se hizo antes de Cristo es pecado. Ahora en Cristo puede ser perdonada del pecado, claro. Dios ofrece perdón y nos lava de nuestros pecados. Ahora hay que vivir conforme a la Escritura. Pero lo que se hizo antes de Cristo, sea en ignorancia, obviamente, como la gran mayoría, pues está mal hecho, ¿verdad? Ningún hombre natural hace obras de justicia, ninguno. Y las obras que hace que concuerdan con lo que Dios ha ordenado, no cuentan como obras de justicia porque no las hace para Dios, sino para Él mismo. Sigue siendo un acto de egoísmo, ¿entiende? La única obra de justicia que hacemos es aquella en la que obedecemos a Dios para la gloria de Dios. Entonces, si alguien está casado y se divorcia y se vuelve a casar, sí era pecado. Oye, pero quizás fue un divorcio bíblico lícitamente. Bueno, sí, a lo mejor sí era un divorcio lícito bíblicamente hablando. Pero como quiera, su vida de hombre natural está llena de pecado, ¿verdad? Quizás coincidió que se divorció por adulterio y fue válido, ok. Pero el hecho de que coincidas con algo que la Biblia dice no te convierte en un hombre justo o en alguien que hace justicia, ¿verdad? Porque la justicia se tiene que hacer consciente que estás obedeciendo a Dios y que lo haces para la gloria de Dios. Bien, pastor, ya se nos terminó el tiempo y nos quedan 4 preguntas. Ok, bueno, hasta aquí nos quedamos. Como quiera, mañana tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Como todos los jueves a las 7 p.m. hora México. Si no estás en ese grupo y te interesa participar, mándanos un mensaje a la página de Árbol Plantado en Facebook. Con gusto te hacemos llegar las instrucciones, es totalmente gratuito. Cada vez va creciendo más ese grupo y cada vez hay preguntas más variadas, algunas más complejas que otras, pero ahí vamos, ¿verdad? Llevamos como 74 sesiones, si no me equivoco. Ya nos estamos acercando a terminar otro año, ¿verdad? Todavía nos faltan algunas semanas, pero bueno, Dios nos ha permitido continuarlo y lo seguiremos haciendo mientras Él lo permita. Así que aquellos que tienen preguntas que faltaron por contestar, tienen oportunidad mañana a las 7 p.m. hora México. Si no pertenecen al grupo, escríbanos y les hacemos llegar las instrucciones. Es todo. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto. Si Dios quiere, nos vemos el domingo para seguir estudiando el tema de los requisitos de los ancianos. Gracias.